Vamos a continuar con el análisis de la transformada de Laplace. El día de ayer ya dimos la definición y además calculamos algunas transformadas de Laplace de las funciones f igual a 1 y la función f de t igual a la exponencial de kt, donde k es cualquier número real. Lo que vamos a ver hoy es un teorema, el teorema que nos dice bajo qué condiciones nosotros podemos encontrarle una transformada de Laplace a una función dada. Bueno, entonces, primero nos preguntamos si es que dada cualquier función f de t definida en el intervalo abierto 0 infinito, pueda tener transformada de Laplace. Pero resulta que no cualquier función tiene transformada de Laplace. Para ello, tenemos un teorema que nos dice condiciones suficientes para que una función dada tenga transformada de Laplace. Ese teorema es el primero que vamos a ver hoy. Entonces vamos a suponer que tenemos una función f que es seccionalmente continua o continua a pedazos en cada intervalo cerrado 0, a, donde a es cualquier número positivo. Pero además, esa función f satisface que existen constantes k, a y m, donde a es cualquier número real y k y m es cualquier número positivo, tales que el valor absoluto de f de t, es decir, las imágenes de f, están acotadas. Todas están acotadas por esta función, que es k por la exponencial de at. ¿Sí? Para toda t a partir de ese cierto valor m. ¿Está bien? Entonces, antes del valor m, estas imágenes de f pudiera ser que estén por arriba de esta función. ¿Está bien? Pero a partir del valor m que debe existir, debe ocurrir que todas las imágenes de f, cuando se les tome su valor absoluto, estas deben estar acotadas por esta función. ¿Sí? Eso, en otras palabras, quiere decir que f sea de orden exponencial a. Bueno, pues resulta que si f satisface las dos condiciones, entonces existe su transformada de Laplace. Además existe para cada valor de s mayor que a. ¿Sí? El que exista quiere decir entonces que la integral impropia, ¿verdad?, es una integral convergente para cada valor de s mayor que a. Entonces vamos a ver la demostración de este teorema. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Debemos probar o suponer que tenemos una función f que satisface estas dos condiciones y demostrar que su transformada de Laplace existe para cada valor de s mayor que a. Bueno, pues entonces empezamos a partir de esta igualdad. Tendríamos que la transformada de Laplace, por definición, ¿a qué es igual? Es igual a la integral de 0 a infinito del núcleo de la transformación por la función f de t de t. Esa es la definición de la transformada de Laplace. Entonces, lo que vamos a probar es que esta integral es una integral convergente, ¿verdad? Entonces, si así lo fuera, esta integral siempre se puede escribir como una suma, ¿verdad?, una suma de estas dos integrales. La integral de 0 hasta m, ¿verdad?, de esta función, más la integral de m infinito, de esta misma función, donde m es esta constante positiva que existe de acuerdo a las hipótesis del teorema. Entonces, esta integral se puede escribir así, ¿verdad?, cuando estamos suponiendo que es convergente. Ahora vamos a ver que efectivamente estas dos integrales son convergentes. La primera integral es una integral convergente. ¿Por qué? Fíjense que aquí en la condición 1 dice que esta función f es continua a pedazos en cualquier intervalo 0, a, donde a es cualquier número positivo. Bueno, pues tomemos a m igual a a. ¿Está bien? En ese caso, esta función f de t es
continua a pedazos en ese intervalo cerrado 0, m, ¿verdad? Por esta función que también es continua, resulta que todo esto es una función integrable. Y si es integrable es equivalente a decir que es convergente. Pues entonces esto nos va a dar algún valor. No queremos saber por el momento cuánto va a ser. Ya no nos interesa, lo único que queremos probar es que esta integral existe, o sea que esto es un número. Pero entonces, en este caso va a ser una función que dependa de S, ¿verdad? Pero constante con respecto a t. Pero entonces, lo que sigue aquí es, tenemos que ver que esta integral también sea una integral convergente, ¿verdad? Para que tenga sentido escribir a esta integral como esta suma de estas dos integrales. Entonces, la segunda integral, ¿qué satisface? Vamos a ver que se puede acotar. Ya nosotros sabemos que hay propiedades entre el valor absoluto y las integrales impropias. Entonces, cuando tenemos el valor absoluto de esta integral impropia, ¿verdad? Esto siempre se puede acotar ¿por quién? Por la integral de m infinito del valor absoluto de su argumento. Entonces, aquí fíjense que nosotros podemos considerar que el valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos. Pero además, la función exponencial siempre es positiva. Es decir, aquí estas barras de valor absoluto las podemos quitar porque esto siempre es positivo. Entonces nos quedaría la exponencial de menos st por el valor absoluto de f de t. Pero fíjense que el valor absoluto de f de t para cuando t está entre m, bueno, más bien es mayor que m, mayor o igual que m, entonces este valor absoluto de f de t, de acuerdo a la proposición 2 o a la condición 2, es que está acotada por esta función. ¿Está bien? O sea, el valor absoluto de f de t es menor o igual que la integral de m infinito de la exponencial de menos st por k por la exponencial de at y todo eso integrado con respecto de t. ¿Está bien? Esa k que aparece va a salir. Entonces saldría aquí. Tendríamos k por la integral de m infinito. ¿De quién? De la exponencial de, como teníamos aquí exponencial, el producto de dos exponenciales, al final esto se puede escribir como la exponencial de a t menos st, que es exactamente esta integral. Bueno, entonces lo que sigue es aplicar la definición de integral impropia y ver que ese límite exista. ¿Está bien? Entonces el límite cuando a tiende a infinito de la integral de m a, de la exponencial de a menos s, t, con respecto de t, eso va a ser igual ¿a quién? Bueno, esta integral nos va a dar exponencial de a menos st sobre a menos s evaluada en m y en a mayúscula. ¿Está bien? Donde aparece t vamos a sustituir a mayúscula y también vamos a sustituir m. Cuando sustituyamos a mayúscula, aquí nos va a quedar a, y aquí abajo va a quedar en el denominador a menos s. ¿Está bien? Entonces, cuando después de evaluar tomemos el límite, cuando a mayúscula tiende a infinito, este término puede ir a 0 o puede ir a infinito. ¿Está bien? Para que sea convergente, debemos pedir que lo que está aquí multiplicando la variable t tiene que ser negativo, ¿verdad? Para que cuando tomemos el límite, esto tienda a 0 y no tienda a infinito. ¿Está bien? Entonces, debemos pedirle que a menos s sea menor que 0, que es equivalente a pedirle que a sea menor que s. Vean, aquí está la condición, que a sea menor que s. ¿Está bien? Menos, bueno, eso nos quedaría menos la evaluación en m. La evaluación en m sería la exponencial de a menos s m, ¿ya? Entre menos a menos s, o sea, s menos a. Y entonces tendríamos esta constante k que está aquí afuera por este límite. ¿Está bien? Pero este límite existe. ¿Está bien? Es esto.
De manera que, si aquí ya tenemos a una función que sí tiene límite, una función que es integrable y que esa integral impropia existe, entonces podemos asegurar que la primera integral que está por debajo de esta también existe. ¿Está bien? Si esta integral existe, esta existe, y esta también vimos que existe, entonces esta integral impropia se puede reescribir como esta más esta, y además esta integral existe. ¿Está bien? ¿Y qué probamos con eso? Pues bueno, probamos que la transformada de Laplace de la función f de t, que le denotamos como f de s, existe para toda s mayor que a. ¿Sí? Esta condición decíamos que vino a partir de la evaluación en A mayúscula y después de tomar el límite. ¿No? Entonces, esa es la demostración de que este teorema es cierto. Como ejercicio, pueden detener el video y dar 3 ejemplos de funciones que ustedes garanticen que tiene transformada de Laplace. ¿Está bien? ¿Qué pueden ocupar? Pues deben proponer 3 funciones que satisfagan las 2 condiciones del teorema. Deben ser seccionalmente continuas, ¿verdad? En todo intervalo cerrado, y deben ser de orden exponencial. ¿Está bien? Para que sean de orden exponencial, ustedes tienen que dar a esa función y tienen que decir quiénes son las constantes m, k y a de la definición. Una vez que terminen de dar esos ejemplos, den otros 3 ejemplos, ¿tá? En los que no puedan ocupar el teorema anterior. Es decir, que fallen en alguna de las 2 condiciones. ¿Bien? Yo les diría un ejemplo de una función que sí tiene transformada de Laplace. Por ejemplo, la función coseno de t. La función coseno de t es una función continua de 0 a infinito. En particular, en cualquier intervalo cerrado 0, a para a positivo. Es una función continua. Entonces, satisface la primera condición. Además, el valor absoluto de coseno de t siempre es menor o igual que 1. Es decir, se puede acotar por la función exponencial de t. Es decir, que a valga 1, que k valga 1 y que m valga, por ejemplo, 8, ¿no? 7, cualquier número. Vamos a dar, por ejemplo, 8. Entonces, para esos valores de m, k y a, la función coseno de t está acotada por esta función. Es decir, es de orden exponencial, 1, y además es continua, o sea, satisface esta primera condición. Por lo tanto, por este teorema, existe su transformada de Laplace. Ustedes así van a dar algunos otros ejemplos. Una función que no satisfaga las condiciones de este teorema, por ejemplo, pudiera ser la función f de t igual a 1 sobre t menos 8. ¿Está bien? Esa función va a tener problemas en el 8. ¿Está bien? Y necesitamos que sea una función seccionalmente continua. Que el salto que pudiera tener sea un salto, a lo más un salto finito, pero no uno infinito, como la función 1 sobre t menos 8, que va a tener un salto infinito en 8. Es decir, esa función no satisface las condiciones del teorema. Y si no las satisface, lo que podemos decir es que no podemos ocupar el teorema. ¿Está bien? No podemos saber si esa función tiene transformada de Laplace o no la tiene. ¿Está bien? Hay que tener cuidado con este tipo de teoremas de sí, entonces. Entonces, después de que ustedes den los ejemplos, pueden revisar y me pudieran preguntar si tienen alguna duda. Entonces,
Vamos a hacer un ejercicio. Nos piden calcular la transformada de Laplace de esta función que es seccionalmente continua. ¿Está bien? Esta es una función que es continua a pedazos, ¿verdad? Es continua en el intervalo abierto 0, 3, ahí vale 0, ¿está bien? Y también es continua para todo número mayor o igual a 3. En el 3 tiene límite por la derecha y límite por la izquierda. Es decir, esos límites existen. Entonces, es una función seccionalmente continua. Vamos a ver quién sería su transformada de Laplace. ¿Qué se les ocurre hacer? Entonces, exactamente, vamos a aplicar la definición de transformada de Laplace. Eso sería igual a la integral de 0 a infinito del núcleo de la transformada de Laplace por la función f de t, que en este caso está dada de esta forma, con respecto de t. Y eso sería igual a ¿qué cosa? En que aquí podemos partir esta integral de 0 a infinito, la podemos partir de 0 a 3, porque es donde tenemos la discontinuidad de salto, de 0 a 3, y luego de 3 a infinito. Entonces es lo que hacemos. Integral de 0 a 3 de la exponencial de menos st, que es el núcleo, por la función f de t, pero f de t en ese intervalo vale 0, que es este. Más la integral de 3 a infinito de ese núcleo por la función f de t, que en ese, para esos valores de t mayores o iguales que 3, la función vale 2. Sustituimos aquí el 2 y luego hacemos las cuentas. Esta es una integral definida de la función 0. Sabemos que esto es igual a 0, ¿verdad? Porque nos da una constante evaluada en 3 menos la constante evaluada en 0, da la constante menos la constante, eso es igual a 0. Bien, esto es 0. Y le sumamos, entonces, esta integral. Pero entonces, aquí podemos aplicar la definición de la integral impropia. Este 2, como es una constante, sale de la integral, y lo tenemos aquí. Y esta integral impropia que queda es el límite cuando a mayúscula tiende a infinito de la integral de 3 a de la exponencial de menos st con respecto de t. Y eso es igual a 2 veces el límite cuando a tiende a infinito de, calculamos esta integral y luego la evaluamos en a y en 3. ¿Está bien? La integral sería la exponencial de menos st entre menos s. Y eso evaluado en a sería la exponencial de menos sa entre menos s, que es este cociente. Menos, ahora la evaluación en 3 sería la exponencial de menos 3s entre menos s. ¿Está bien? La exponencial de menos 3s entre menos s. Y luego podemos hacer o ya tomar este límite. Fíjense, este límite, ¿cómo queda? El 2 lo dejamos igual. Y ahora, el límite cuando a tiende a infinito. Vean que aquí solamente aparece el valor de a. Este límite existe solamente cuando esta s sea positiva. Ya sabemos que a es positiva. Y si s es positiva, entonces el producto es positivo. Con este menos, todo el argumento de la exponencial sería negativo. Es decir, cuando tomemos el límite cuando a tiende a infinito, esto debe ir a 0. ¿Está bien? Solamente cuando s sea mayor que 0. Entonces, este límite nos daría 0 menos este otro valor, que ya no depende de a, por eso su límite quedaría como 2 veces este cociente. Este menos por menos nos va a dar más y tendríamos 2 exponencial de menos 3s entre s, que esta es la transformada de Laplace de la función f de t que está definida de esta forma para toda s mayor que 0. Fíjense que esta condición para que este límite exista se anota aquí, siempre. Ok. Algo más que debemos saber sobre esta transformada es que es una transformación lineal. ¿Está bien? Entonces ya ustedes en el curso de álgebra lineal han demostrado o saben cuál es la definición de que sea una transformación lineal, ¿verdad? Es decir,
dados escalares alfa y beta, y en este caso funciones f y g, la transformada de Laplace de esta suma, ¿a qué va a ser igual? Podemos aplicar la definición, sería igual a la integral de 0 a infinito del núcleo, de la transformación, que en este caso es la exponencial de menos st, por la función a la que le estamos sacando su transformada de Laplace, que en este caso es alfa por f más beta por g. Ahora, esta integral impropia es convergente, ¿verdad? Porque estamos aquí suponiendo que esta transformada de Laplace existe. Si es convergente, entonces esta, por propiedades de la integral, se puede distribuir. ¿Ya? Aquí distribuimos esta exponencial por esta función y luego le tomamos su integral. Sabemos que la integral de una suma es la suma de las integrales, pero además alfa y beta son constantes, así es que este alfa sale, que está aquí, y sería la alfa por la integral de 0 a infinito de la exponencial de menos st por f de t, más, ahora este beta sale y quedaría beta por la integral de 0 a infinito de la exponencial de menos st por g de t. Pero ¿quién es esto que aparece aquí? Esto es la transformada de Laplace de la función f. Y esta otra es la transformada de Laplace de la función g. ¿Sí? Exactamente esto que está aquí. Eso quiere decir que la transformada de Laplace de una suma es igual a la suma de las transformadas de Laplace y además saca escalares. ¿Ya? Saca escalares. Por lo tanto, la transformada de Laplace es una transformación lineal. Bueno, esa es una herramienta muy importante porque nos evita estar cada vez utilizando la definición para encontrar transformadas de Laplace de algunas funciones. ¿Está bien? Por ejemplo, si nos piden calcular la transformada de Laplace del seno hiperbólico de kt, ¿eso a qué va a ser igual? A ver, va a ser igual a, sin ocupar la definición, ¿verdad? La definición de transformada de Laplace, eso es igual a la transformada de Laplace de este cociente. Sabemos que el seno hiperbólico de kt es una identidad, ¿verdad? Esto es igual siempre a la exponencial de kt menos la exponencial de menos kt sobre 2. ¿Sí? Esto es por la identidad. Bueno, entonces, aquí aprovechamos el conocimiento de que la transformada de Laplace es una transformación lineal, es decir, un medio que está aquí, lo podemos sacar de una vez o lo podemos distribuir aquí. ¿Ya? Quedaría la transformada de Laplace de la exponencial de kt sobre 2 menos la exponencial de menos kt sobre 2. Y luego aplicamos la transformada de Laplace a cada una de esos sumandos. Y nos va a quedar que esto es igual a la transformada de Laplace del primer término menos la transformada de Laplace del segundo término. ¿Está bien? Sé que aquí aparece un medio que puede salir, aquí un medio que puede salir, y al final lo sacamos, eso va a ser igual a un medio, ¿de quién? De la transformada de Laplace de la exponencial de kt. Bueno, la transformada de Laplace de la exponencial de kt, ya nosotros la hemos calculado, es igual a 1 sobre s menos k, para todo valor de s mayor que k. ¿Está bien? Luego menos la transformada de Laplace de la exponencial de menos kt. Y de acuerdo a lo que ya calculamos, eso va a ser igual, menos 1 sobre s menos k, que eso da 1 sobre s más k. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que sigue es reducir esto que aparece aquí. Vean que aquí esta es una diferencia de fracciones. Y entonces hacemos esa diferencia. Eso es igual a ¿quién? Es un medio que ya teníamos antes. Y aquí abajo queda el producto de s menos k por s más k. Ese producto es una diferencia de cuadrados. Por eso lo escribimos como s cuadrada menos k cuadrada. ¿Está bien? En el denominador. Y en el numerador quedaría s más k, ¿ya? S más k menos s menos k. Se van las s y nos queda 2k. 2k.
Entonces, aquí 2 entre 2, esto es 1, quedaría igual a K entre S cuadrada menos K cuadrada. Bueno, ¿para qué valores? La primera, esta, es la transformada de Laplace de esta función para cuando S es mayor que K. Y esta otra es la transformada de Laplace de esta otra función para cuando S es mayor que menos K. ¿Está bien? Entonces, esto es igual a este cociente cuando se cumplan estas dos condiciones, o sea, esta y esta. Pero ya sabemos del curso de matemáticas básicas que esto es equivalente a tener que S sea mayor que el valor absoluto de K, ¿verdad? Una propiedad que ya sabemos en las que se ocupan desigualdades y el valor absoluto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos probado? Fíjense que ya no ocupamos la definición de la transformada de Laplace en términos de la integral impropia y luego calcular el límite, ¿verdad? Sino que fue más directamente ocupando esta identidad para el seno hiperbólico y además ocupando el hecho de que la transformada de Laplace es lineal. ¿Sí? Eso ayuda muchísimo a resolver muchos problemas. El hecho de que tengamos transformaciones lineales. Bueno, vamos a ver la transformada de Laplace de algunas funciones básicas. Ya nosotros calculamos a la transformada de Laplace de la función constante 1. Esa es igual a 1 sobre S para S mayor que 0. ¿Está bien? También tenemos a la transformada de Laplace de la función exponencial de kt. Y eso es igual a 1 sobre S menos K para toda S mayor que K. Acuérdense de estas condiciones. ¿Sí? Entonces, la transformada de Laplace del seno de kt, que se les quedó de tarea, utilizando la definición, ustedes debieron encontrar que eso debiera ser igual a K entre S cuadrada más K cuadrada, para toda S mayor que 0. También calcularon la transformada de Laplace del coseno de kt, ¿ya? En el que ocuparon integración por partes, y encontraron que eso es igual a S entre S cuadrada más K cuadrada para cuando S es mayor que 0. Lo que acabamos de hacer ahora es probar o encontrar a la transformada de Laplace del seno hiperbólico de kt, que nos dio K sobre S cuadrada menos K cuadrada, para toda S mayor que el valor absoluto de K. De manera similar, usando la identidad para el coseno hiperbólico en términos del exponencial, podemos encontrar o demostrar que el coseno, la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de kt es igual al cociente de S sobre S cuadrada menos K cuadrada para cuando S es mayor que el valor absoluto de K. Bueno, estas son, digamos, las transformadas de Laplace de algunas funciones, que son las funciones básicas, y que nosotros nos tenemos que aprender, ¿ya? Una vez que ya sabemos de dónde vienen y ya hemos calculado su transformada, ahora nos las debemos aprender porque nos va a permitir calcular transformadas de Laplace de algunas otras funciones, utilizando los teoremas principales que vamos a ver y utilizando la propiedad de linealidad de la transformada de Laplace.